entrevista, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña Carla Peralta, vocera de Pan y Rosas, a propósito de que los movimientos feministas, de una última concentración donde el aborto ha estado en el centro del debate nuevamente, se busca abrir de alguna manera esta discusión más allá de las 3 causales que fueron aprobadas. Vamos a conversar con ella precisamente de este tema y otros que han estado en la opinión pública ya hace bastante tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Sí, Carla. muchas gracias por la invitación igual. Carla, comentarnos un poco ayer, ¿cuál fue el espíritu de la concentración y esta discusión que están buscando precisamente abrir en nuestro país? ¿Cuáles son las consignas de esta concentración del día de ayer en particular para dar como paso a la conversación? Sí, bueno, en realidad la concentración de ayer se llamó a nivel internacional a un gran pañuelazo en apoyo a la lucha que estaban dando las compañeras en Argentina, donde se votaba precisamente el aborto legal en el Senado y que ellas, bueno, prepararon una manifestación que llenó las calles. La marea verde, como se denomina, fue bastante poderosa, lograron un gran movimiento. Entonces la idea era que también a nivel latinoamericano pudiésemos replicar un poco este movimiento para poder generar así como una fuerza que pudiese llegar a buen puerto la votación del día de ayer. ¿Cómo leen que finalmente no se logra esa votación? ¿Cómo leen esa señal donde muchos en Latinoamérica están esperando casi como ejemplo de lo que pueda seguir, ¿verdad?, el caso de Argentina? Bueno, lamentablemente la votación no fue favorable, pero porque también hay un sector muy conservador dentro del Senado. O sea, tenemos que entender que estamos luchando con años de la imposición moral de la Iglesia, de la mano con la derecha, y eso finalmente pesa, teniendo en cuenta que son ellos quienes también hacen la política. Pero yo creo que sí generó un ejemplo, sin duda, de cómo tenemos que pelear en las calles también la demanda a las mujeres. En unidad, ¿cierto?, con los distintos sectores sociales, los trabajadores, la juventud también fue un factor muy clave a la hora de levantar esta gran movilización que, si bien esta vez no lo logró, sí en la votación pasada en la Cámara de Diputados logró arrancar por un margen muy estrecho una votación favorable. Entonces, más lejos de desanimarnos con esta votación, para nosotras tenemos que ir con más fuerza y que esta marea verde se extienda en realidad a toda América Latina y que también seamos las mujeres, no solo las que estemos en la calle exigiendo nuestras demandas, sino que también quienes podamos decidir en el fondo qué proyecto de aborto necesitamos. Ahora si comparamos lo que ha sucedido en Argentina con lo que comienza a suceder también en Chile, ¿cuáles serían las similitudes, las diferencias que tú ves de ese movimiento en particular y lo que se está gestando también en nuestro país, Carla? Bueno, yo creo que estamos recién igual empezando a articular algo más masivo como lo que fue en Argentina, pero creo que uno de los grandes ejemplos que tenemos que sacar es eso, la unidad. Creo que el movimiento de Argentina logró llenar con millones de mujeres las calles, precisamente con eso. ¿Y hay unidad en Chile? Porque pareciera ser que los movimientos mismos están con bastantes diferencias. ¿Ves tú que hay un discurso unitario o una propuesta o perseguir un camino unitario dentro de los movimientos feministas en nuestro país, Carla? Yo creo que hay algo que nos une sin duda, que es el derecho al aborto. Así como nos han unido en otras ocasiones la lucha por ni una menos, ahora evidentemente hay distintas tendencias dentro del movimiento feminista y ahí igual puede ser una diferencia con Argentina, donde acá hay un sector que plantea, por ejemplo, la demanda de un aborto libre, no libre y legal, donde ahí sí hay una diferencia, por lo menos con nosotras, desde Pan y Rosa. Nosotras creemos que el aborto tiene que ser legal, libre, seguro y gratuito, porque en realidad la demanda solamente del aborto libre, que despenaliza, por así decirlo, el aborto, no garantiza que las mujeres más pobres, que son las que hoy día sufren la clandestinidad, puedan acceder a él. Entonces, la legalidad va de la mano con que los servicios de salud pública se puedan hacer cargo de esta demanda como un procedimiento médico, como un derecho de la salud sexual y reproductivo que hoy día se le niega a la gran mayoría de la población. Porque en el caso de que sea libre podría ser una práctica del aborto incluso casera. Claro, podría ser en las casas, y ahí también está la contradicción de quienes pueden acceder a comprar los medicamentos, quienes tienen la información suficiente para poder realizarlo, pero no asegura lamentablemente la atención en los recintos de salud. Entonces ahí es la importancia de que acá en Chile, aprovechando de que se está recién empezando a gestar este movimiento más
de masas, de muchas cantidades de mujeres, podamos también incluir con mucha fuerza la demanda de que el aborto sea legal. Ahora, ¿ves tú la voluntad país suficiente o ves que es un momento histórico justo? Costó muchísimo sacar adelante el aborto en 3 causales. Para muchos, yo me imagino que también para las agrupaciones, ¿lo ven como un avance o ven que eso no significó nada? Primera pregunta. A ver, yo creo que el aborto en 3 causales fue una demanda que las mujeres logramos con mucha movilización, pero que lamentablemente igual el gobierno de la nueva mayoría con Bachelet en ese momento de presidenta redujo la demanda de las calles. O sea, en nuestro caso, y era lo que quería la mayoría de las mujeres, nunca quisimos solo 3 causales. En realidad nosotras íbamos por el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Entonces, claramente puede ser un avance dentro de los derechos sexuales y reproductivos, pero no sin contradicciones, como por ejemplo el tema de la objeción de conciencia, que es algo que atraviesa de manera bien fuerte el proyecto de aborto en 3 causales y que incluso, si lo vemos con más detención, pone más trabas que las que ya habían antes para realizar abortos, por ejemplo, por caso de riesgo de la madre, donde hubo un caso en que una mujer se murió esperando el papeleo de la objeción de conciencia, cosa que antes de hecho ocurría en los servicios de salud pública. Ahora, yo preguntaba justamente si eso significaba un avance o no y si se reconocía que costó muchísimo poder sacar adelante el proyecto del aborto en 3 causales. Hoy día, ¿sienten que en realidad es posible que las clases políticas del gobierno actual que tenemos y como está conformado el Congreso hoy día, tenga suficiente eco como para llevar adelante un proyecto que abra nuevamente, ¿cierto?, la discusión del aborto y poder llegar a lo que ustedes a lo mejor pretenden, ¿no? Claro, hoy día sin duda estamos en un escenario difícil porque tenemos a la derecha en el gobierno con Sebastián Piñera que sale a decir, por un lado, que ellos tienen un discurso muy pro vida, ¿cierto?, que se preocupan de quienes están por nacer y salen a decir fuertemente que durante su gobierno ninguna ley de aborto va a ser aprobada, pero tienen la gran contradicción de que, sobre todo a las mujeres que somos jóvenes, nos quieren imponer un estatuto laboral joven que lo que va a hacer quitarnos derechos maternales. Entonces, por ahí se cae un poco a pedazos este discurso pro vida que tienen, porque claro, están en contra del aborto, pero le quitan los derechos maternales a las mujeres jóvenes, que son las más precarizadas, que tienen que estudiar y trabajar a la vez. Y ahí se hace clave que podamos tener, así como en Argentina, un gran movimiento en las calles que haga una gran presión y también la exigencia a los sectores de izquierda, sobre todo al Frente Amplio que emergió como esta tercera fuerza, a que pueda poner a disposición sus tribunas para amplificar esta lucha de las mujeres, no solo en el Parlamento, porque como vemos, en Argentina esa es una de las lecciones, no basta, sino que cómo se ponen también a disposición de que en organización con las distintas agrupaciones feministas que hoy día estamos llevando esta lucha, federaciones estudiantiles, sindicatos, organizar también encuentros donde las mujeres podamos participar y opinar también de qué aborto queremos. O sea, sería muy bueno que acá en Antofagasta pudiésemos realizar un gran encuentro de mujeres por el derecho al aborto para poder también inmiscuirnos en esos temas. Decías al Frente Amplio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Partido Comunista o Socialista? ¿Ven ustedes que podrían estar cerca de una propuesta como esta? Porque quizás uno podría pensar lógicamente que por una concepción valórica, obviamente partidos como la UDI o RN probablemente van a rechazar este tipo de propuesta. ¿Qué pasa con el resto de los partidos que hoy integran la nueva mayoría? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Partido Comunista o Socialista? ¿Ven ustedes que han dado señales también respecto a esta discusión? Han dado pocas señales en realidad. De hecho, los 2 proyectos que tenemos como en vías de que se han pronunciado es el Partido Liberal con el Frente Amplio y por otro lado el PPD con Guido Girardi. Entonces igual es un emplazamiento a todos los sectores de la izquierda que podamos tomar más de conjunto estas demandas, aprovechando que ellos tienen tribunas históricas y que acá, por ejemplo, en Antofagasta son parte de la Federación de Estudiantes. Entonces también cómo ocupamos estos sectores donde sabemos que la universidad es uno de los sectores más dinámicos también de las movilizaciones y muchas veces más progresivos con estas demandas porque son nuevas generaciones. Entonces como por ejemplo la FEUA, donde hay mucha cantidad de compañeros ahí que son precisamente de las juventudes comunistas, empiezan también a tomar en sus manos esta demanda y a organizar a franjas del movimiento estudiantil para recobrar el valor que teníamos, por ejemplo, el 2011 de ser oposición al gobierno de Piñera y también sacar un gran movimiento a las calles por el derecho al aborto legal.
¿Cuánto sirvió o de qué sirvió las últimas tomas en las distintas casas universitarias a nivel nacional? ¿Qué sienten ustedes que se sacó finalmente el limpio de eso? Bueno, sin duda fue algo que removió a nivel nacional, ¿cierto? Y hizo cuestionarse profundamente la calidad de educación en la que nosotros nos encontramos, que hay muchas prácticas machistas, que es una educación también muy sexista y que está ligada a la moral de la Iglesia, que es uno de los grandes opositores también del derecho al aborto. Entonces sirvió mucho para poner en jaque, digamos, esta concepción de la educación, para poner también en boca de todos el tema del acoso y el abuso sexual que se da en las universidades, pero creemos que tiene que también aprovechar toda esta dinámica que logramos las estudiantes principalmente para darle más profundidad y, por ejemplo, ocupar también todo ese ímpetu para dar una pelea que es histórica del movimiento feminista, por ejemplo, el derecho al aborto. Ahora yo preguntaba justamente por qué se había logrado desde fuera y quienes no han estado a lo mejor siendo parte directa de los distintos movimientos o en las calles, se ve una forma de poner distintos temas y de manera aislada. Uno podría decir, desde las universidades fue el tema del no acoso, ves el tema de Ni Una Menos que vuelven a agruparse o el tema del aborto hoy día. Unificar estos temas o pensar en un gran movimiento que tenga claro a lo mejor distintas perspectivas de la equidad, ¿cierto?, de género en distintas áreas. ¿Es posible hoy día pensar, creen ustedes, articular así un movimiento hoy día en el país? Porque parecieran ser varias peleas, por decirlo de alguna manera, aisladas en distintos momentos incluso. Claro, o sea, es que es a lo que tenemos que apuntar sin duda. Si queremos sacar una gran fuerza de las mujeres, no podemos pelear separadamente y tampoco podemos pretender que de estas demandas se hagan parte solamente las mujeres. Ahí nosotras también hacemos el llamado a que nos unifiquemos no solo las estudiantes con las trabajadoras, sino que también es importante que los trabajadores se puedan hacer parte y los distintos sectores de este movimiento, como por ejemplo lo hemos visto en la lucha que están hoy dando hoy día los trabajadores del ferrocarril, que nosotras como agrupación de mujeres y diversidad sexual hemos estado apoyando la lucha por la reincorporación de las 19 familias que fueron despedidas por Luxic, y ellos también a su vez hacen un gran ejemplo de unidad y van a la marcha, por ejemplo, del 25 de julio con el pañuelo verde, se han puesto también la mochila de que las mujeres podamos conseguir el derecho al aborto legal. Todo ese tipo de unidad nos va a hacer darle otro peso y otro carácter también a este movimiento que tiene grandes enemigos y que son enemigos en común, tanto de las mujeres como de los trabajadores. Ahora es mayoritario el pensamiento dentro de los movimientos feministas el incorporar a los hombres, porque también se han escuchado muchos discursos donde se pretende también marginar, ¿cierto? Y que solo sean las mujeres que decían respecto de distintas cosas, incluso hasta en los apoyos. Hay también voces bien disonantes dentro del movimiento. ¿Cómo ves tú también? Claro, es que existen distintas corrientes. Hay efectivamente un sector que plantea que la pelea es más de las mujeres y ahí los hombres son un apoyo, pero más en segundo plano. O un espectador. Claro, también, ¿no? o de plano un espectador de nuestras luchas. Ahora, yo creo que efectivamente la demanda del aborto es una demanda de las mujeres, que es un derecho sexual y reproductivo que se nos niega, pero que podemos ver y el potencial de tener una lucha, por ejemplo, no sé, que paremos acá en el sector, en esta región, que el sector minero se nos una, que los distintos trabajadores, como decía, del ferrocarril, de la industria, que también vienen con distintas batallas, donde los despidos a nivel nacional se están haciendo también pan de cada día. Creemos que en realidad, más que dividir entre hombres y mujeres, la cosa es poder aunar nuestras demandas y que nuestros compañeros también vean la importancia de los derechos que a nosotras se nos han estado negando durante. Pero esa visión, dices tú, es más predominante o más mayoritaria que la que pretende hacer esto de manera aislada. En realidad son distintas corrientes. Hay sí un sentido común de un poco la división, pero también hay una gran franja, sobre todo en las mujeres trabajadoras, que no son solamente el sector estudiantil. Comprendamos que el derecho al aborto, la violencia de género afecta también a las mujeres más precarizadas. Y bueno, en este sector pesa mucho el tema de la unidad. Ahora, el movimiento feminista es también un movimiento de clase, ¿lo ves tú? Porque hay muchos que podrían decir, alguien que perfectamente tiene la ventaja de quizás no tener, a lo mejor una precarización económica como la que indicas, u otros podrían estar de acuerdo con, por ejemplo, la igualdad salarial u otros aspectos que engloba quizás el movimiento feminista. ¿O es un movimiento hoy día de clase, sienten ustedes?
Bueno, para nosotras, efectivamente, toda demanda de la mujer tiene un carácter de clase. Porque, por ejemplo, con el tema del aborto, que es lo que está como más en discusión hoy día, el aborto clandestino no afecta a todas las mujeres. Afecta a las mujeres que son pobres, que no tienen los recursos, porque hoy día el aborto es una realidad. Ese igual es un tema importante de dejarlo claro. El aborto existe, se realiza en las clínicas privadas por grandes sumas de dinero bajo diagnósticos como apendicitis o distintos diagnósticos falsos en el fondo, pero quienes pueden acceder a eso son las mujeres que tienen los medios económicos para hacerlo. Entonces, claramente se atraviesa por una demanda de clase, porque arrojadas a la clandestinidad se ven las mujeres pobres, las estudiantes, las jóvenes. Y eso es algo que es una realidad, un hecho, y lo podemos ver. Ahora, de alguna manera, ¿qué sienten ustedes que van a ser los caminos que puedan abrirse ahora en adelante? Si hay muchos otros que, porque por ejemplo, se están discutiendo cuestiones como la igualdad de sueldo, e insisto quizás en eso, que para muchos podría ser a lo mejor no un tema quizás tan trascendental o de salud pública como lo ponen ustedes en el caso del aborto, pero para muchos sectores puede ser también relevante. ¿Cuáles van a ser ustedes las acciones un poco de las discusiones que se den aquí en adelante respecto de la mujer, o su única bandera de lucha pretende ser esta que para ustedes es definida como una cuestión importante, que es el aborto o ampliar el aborto como lo tenemos hoy día? Claro, no, bueno, o sea, de partida el tema de la brecha salarial ha sido una demanda histórica que nosotras como agrupación también hemos tocado y también ha sido una bandera de lucha permanente, así como también el fin de los contratos inestables. Hoy día tenemos un gran ejemplo que fue la reincorporación de Daniela Vilés, que era delegada sindical de la Escuela Patricio Cariola, y que a ella la sacaron de su puesto de trabajo por prácticas antisindicales, precisamente por pelear en contra del plazo fijo que viven millones de docentes a nivel nacional, por ir en contra de las precarias condiciones de trabajo en las que se desarrollan sobre todo el gremio docente, que tiene una gran composición de mujeres, y hoy día fue reincorporada, el fallo fue a su favor y va a poder regresar a su escuela con todas las condiciones que tenía antes. Entonces también es un ejemplo de cómo la lucha no solo por el derecho al aborto, sino que también hemos tomado en nuestras manos la lucha por los distintos derechos de las mujeres trabajadoras. Ahora, de aquí en adelante también, ¿cuáles son las nuevas acciones? ¿Seguirse manifestando en concentraciones, en marcha, buscar otras instancias? Hablabas recién, y yo sé que también con la misma agrupación, han estado realizando muchos talleres, porque en definitiva quizás hay mujeres que ven también desde la palestra o de más lejos algo que les pueda, o sea, donde también se podrían ver involucradas, pero hoy día quizás no cuentan con la suficiente información. ¿Cuáles son las acciones en concreto de aquí en adelante que ustedes pretenden realizar en las líneas de trabajo que tienen? Bueno, nosotros queremos impulsar, ¿cierto?, fortalecer de todas las maneras posibles el movimiento en las calles, pero también, tal como tú lo mencionas, creemos que es importante la realización de distintas charlas, debates, porque el tema del aborto está cruzado por mucha desinformación, también por un contenido muy moral que se ha encargado de entregarle la Iglesia y también la derecha. Y también nosotras creemos que es fundamental que hoy día, a puertas de que estalle con más fuerza este movimiento acá en el país, seamos las mujeres las que podamos discutir también qué necesidad y qué clase de aborto y de proyecto de ley queremos. En ese sentido, creemos que, por ejemplo, en las universidades se tiene que abrir este debate en las carreras. Tenemos que realizar encuentros o distintas instancias que nos permitan una reflexión más profunda de cuáles son las necesidades que tenemos las mujeres hoy día. Porque el movimiento hasta ahora no tiene definido una especie de prototipo, de proyecto de ley que el día de mañana quisieran levantar, son solo quizás las ideas de decir, a lo mejor, por decirlo en términos bien simples, el titular de un aborto libre, ¿cierto?, gratuito, como ustedes lo han planteado, o tienen el detalle de la forma como ustedes quisieran. No. ¿Han llegado a esa discusión? No, tú me dices que todavía por eso es el paso que ahora tenemos que dar, de buscar efectivamente ser parte, como decía recién, no solo de ir con mucha fuerza a las calles, sino que también que las mujeres nos inmiscuyamos en los aspectos más políticos que tiene el debate del aborto,
y por ahí elegir también cuáles son los proyectos que como movimiento de mujeres nos representan. Y está esa disponibilidad también porque hay muchas mujeres que teniendo a lo mejor una participación en, no sé, en mujeres católicas en Chile o mujeres que tengan una carga valórica distinta que a lo mejor podrían también, si hay adecuada información en un debate que sea abierto y público, ir cambiando quizás sus opiniones respecto a lo que ustedes dicen, ¿cierto? La posibilidad de que muchos escojan y tener una política pública más allá de lo valórico, porque alguien va a tomar esa decisión finalmente de manera personal siempre, pero si no tienen la posibilidad enfrente de que un sistema funcione, no van a ser capaces de tomar esa decisión. ¿Cómo lo ven ustedes con ese mundo valórico hoy día con el que también tienen que conversar? Que hay gente que obviamente no va a estar nunca, por más que escuche un discurso a favor del aborto, ¿no? Claro, o sea, igual es un tema bien complejo porque en realidad han sido años de que ese discurso valórico nos ha impuesto la clandestinidad. Entonces, en realidad hoy día yo creo que más que a hacer un diálogo tan profundo hacia ese sector, que como dices tú, nunca va a estar a favor del aborto, sino que es como redoblamos nuestras fuerzas para poder ganarlo en definitiva, y que no sea esa moral la que haga que las mujeres se tengan que arrojar a la clandestinidad o que nos impongan una decisión, porque acá si el aborto es ley, quienes no estén de acuerdo no tienen por qué abortar, sino que hoy día, cuando el aborto no es ley y se impone esta agenda valórica por sobre los derechos de las mujeres, a las mujeres sí se les niega el derecho y las arrojan a la clandestinidad finalmente, y con todas las consecuencias que eso trae. Quisiera agradecerte que nos hayas acompañado en la entrevista del día. Muchas gracias igual por la entrevista. A ustedes también, como siempre, por acompañarnos en la entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, con temas contingentes sobre la mesa.